Aleluya, le damos gracias de nuevo al Señor en este precioso día, glorioso día, desde esta ciudad preciosa de Lauderhill. Queremos enviar un cordial y caluroso saludo a todos los que nos puedan ver a través de la red e internet. Le damos gracias a Dios, esperamos que esta palabra de hoy sea de mucha edificación a tu vida, que pueda traer un efecto transformador en tu mente y en tu corazón, y que en tu vida pueda ser Dios glorificado y exaltado. Te declaramos bendecido, lleno de salud, dentro de la gracia y las riquezas que son en Cristo Jesús. Así que te declaramos bendecido, y la Iglesia de Cristo en Lauderhill envía un cordial saludo y un abrazo para todos los que nos puedan ver, ¿verdad?, a través de la internet, donde quiera que esté, en este estado, en esta ciudad, en este país, en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en cualquier parte a donde llegue, ¿verdad?, el aspecto de esa comunicación preciosa de lo que es las redes en internet, que pues puedan glorificar al Señor. Amén, amado. Ese es el propósito, no solamente de predicar localmente una palabra, sino de alcanzar a un mundo que necesita de Cristo. Amén, mis amados. Amén. Muy bien, de esta manera nos preparamos. Y como dije hace poco al estar orando por los jóvenes, quiero tocar hoy el tema preparando nuestra generación. Dígale a su hermano, es tiempo de prepararnos. Diga, es tiempo de prepararnos. Y de prepararnos no solamente de una manera personal, familiar, sino de preparar una generación, amados hermanos, que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y me refiero a qué? A nuestros hijos. Algunos dirán, pastor, ya los míos están grandes, están casados, ya yo más bien lo que tengo son nietos o tataranietos, etcétera, pero son sus generaciones todavía. Porque aunque usted o yo o quien quiera que sea, dejemos de ser padres de niños o de adolescentes, pero continuamos con los nietos. Amén. Y con los tataranietos, bisnietos, etcétera. Continuamos con nuestras generaciones mientras tenemos vida. Amén. Amén, amados. Amén. Y sin lugar a duda, los tiempos que estamos viviendo, la sociedad, aleluya, que nos ha tocado vivir y experimentar, está sufriendo mucho los terribles efectos del pecado, del engaño de Satanás, del enemigo, del mundo. Y hay una decadencia y hay una crisis, por así decirlo, global en todo. Número uno, en lo espiritual. La gente carece de Dios y no quiere buscar de Dios y no quiere escuchar de Dios. Hay una carencia y hay una decadencia y crisis moral. Y en todo aspecto, amados hermanos, hoy más que nunca estamos viviendo tiempos difíciles. No son tan buenos que digamos. Pero la pregunta es, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos, como pueblo de Dios, como iglesia, para prepararnos en los tiempos que estamos viviendo? Y sobre todo, preparar a nuestros hijos. ¿Qué debemos de estar haciendo? Yo predicaba el domingo pasado acerca de salvos con propósito y ponía el ejemplo de Noé. Noé es un hombre que fue usado por el Señor. Y vivió su tiempo y su época, y aquella generación en la cual él vivió, aquella generación de seres humanos, en la cual él vivió y se dejó usar por Dios, porque escuchó la voz de Dios, por la vida de este hombre, por la conducta de este hombre, por el testimonio de este hombre, por la fe de este hombre, aquella generación fue afectada. Cuando vino el juicio de Dios sobre aquella generación, no vino sin ser advertido. ¿Me está poniendo atención? No. Cuando Dios tomó la decisión, decíamos el domingo pasado, de enjuiciar y derramar su ira sobre aquella generación, en la cual le tocó vivir a Noé,
Dios no lo hizo sin razón, no lo hizo sin tener motivo. Tenía una causa, tenía una razón y tenía a un hombre y a una familia que sostuvo y creyó su palabra. Amén. Pastor, sí, aunque sea uno y una familia, pero aunque sea ese uno y esa familia, se salvaron. Amén. Porque le creyeron a Dios. Amén. No, es que solamente él fue advertido por Dios y los demás no se dieron cuenta. No. Cuando Dios llama a uno, aunque sea a uno en la familia o en la sociedad o en la nación, ese uno es para advertirle a todos los demás de las decisiones que Dios puede tomar. Amén. Así es. Y está advirtiendo, utilizando a su hombre o a su familia o a la sociedad o a la iglesia. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios dice que Noé, por la fe, cuando fue advertido de parte de Dios por la fe de las cosas que iban a acontecer aún sin verlas todavía, dice, por la fe preparó el arca en que él y su familia se salvaran. Amén. Dígale, hay que preparar la generación, nuestra generación. Porque aunque los tiempos de Noé ya pasaron, pero ahora nos ha tocado a nosotros. Amén. Igual que en los tiempos de Noé están aconteciendo los últimos tiempos, igual o peor. Y no podemos decir que no. Más ahora que se apresura la venida del Salvador. Aquella generación fue afectada por Noé. Lastimosamente, amados hermanos, fue afectada de una manera negativa, en la cual la Biblia, la palabra de Dios dice que por esa fe preparó el arca en que él y su familia solamente se salvaran. Pero por esa fe, por creerle a Dios, también él por esa fe condenó a aquel mundo de aquel entonces que no le quiso creer a Dios, tan solamente él le pudo creer. ¿Será que la advertencia del juicio solamente fue para Noé y no para las generaciones en que él vivió? No. Fue para Noé y para el mundo humano de aquel entonces. Fue para todos. Como lo es hoy. ¿El evangelio solamente es para la iglesia? ¿El evangelio solamente es para los hijos de Dios? ¿O el evangelio es para todo el mundo? Amén. Todo el mundo, gloria. El evangelio es para ser predicado, es para ser anunciado, las buenas nuevas de salvación, el testimonio de los hijos de Dios, amados hermanos, es un resplandor de la gloria y de la luz de Cristo, para que el mundo que se pierde el día de mañana no diga que no fue advertido por Dios. Y usted y yo podemos ser instrumentos para bien o para mal, para salvar o para perder, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Porque por la fe Noé preparó el arca en que él y su familia se salvaran, pero por esa fe también condenó al mundo. Pero por esa misma fe, aleluya, él fue declarado, amados hermanos, pregonero de la justicia de Dios. En otras palabras, Dios te puede utilizar a ti, no solamente en el presente, sino en el final, cuando venga el día del juicio. Las generaciones que te vieron a ti, pero quizás no quisieron creerle a Dios a través de ti. Tú y yo vamos a servir de testimonio de justicia en el final, para poder decir, no, tú no te levantaste y vas a ir a la condenación porque no quisiste creerle. Yo mismo te hablé de Cristo, y Cristo le va a decir, no, yo utilicé a fulano de tal en Fort Lauderdale, en Lauderdale, allá en esa nación, en la Florida, en el sur de la Florida, hubo alguien y hubo un grupito que predicó y se mantuvo firme creyéndome a mí, a mi palabra. Ahora no me vengas a reclamar aquí, porque yo te advertí y te llamé. Amén. 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 Diga, hay que preparar nuestra generación. ¿Está comprendiendo lo que estamos hablando? Amén. Díganles, hermano, esto es muy serio. Esto es muy serio. Él tiene hijos y tiene nietos. Y la mayoría de nosotros aquí tenemos hijos Amén. y tenemos nietos. Amén. Quizás algunos te tengan más todavía, ¿verdad que sí? Con el hermano Máximo. O sea que tenemos trabajo.
Hay veces que el padre, no, yo tengo niños chiquitos que me machuquen el callo. O sea, no tengo como que dicen, ya me liberé de ellos. No, hermanos, si es que, hermanos, siempre están los nietos, aunque no podemos afectarlos directamente porque es responsabilidad de los padres. Hay que tener cuidado, los abuelos en ese aspecto, pero podemos ser todavía de testimonio y de ejemplo. Para seguir obrando y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y preparar nuestras generaciones. Hasta que pateemos la cubeta, como dicen. Podemos ser efectivos. Para bien o para mal. Hay que preparar nuestras generaciones. Noé se dejó usar en su tiempo. Abraham se dejó usar en su tiempo. Oyó la voz de Dios, le creyó a Dios y le obedeció a Dios, glorificó a Dios. Amén. Y preparó una generación antes de partir. ¿Lo hizo o no lo hizo Abraham? Amén. Le dio un legado y una herencia a Isaac, ¿sí o no? Amén. Traspasó el legado, el conocimiento y el temor de Dios en Isaac, ¿sí o no? Amén. Isaac no hizo lo mismo con Jacob. Jacob no hizo lo mismo con los dos y con sus demás. Amén. ¿No lo hicieron? Sí. Ellos hicieron lo que debían de hacer en su debido tiempo y momento y prepararon sus generaciones. Si hay algo de los testimonios que me impacta a mí en el libro de Hebreos capítulo 11, es el testimonio en el cual el Espíritu Santo mete en la lista de los héroes de fe. Y escuche bien esto. Una mujer cuyo testimonio no era tan bonito ni tan bueno, pero esa mujer en el momento difícil, en el momento de crisis, en el momento de peligro, no solamente para ella y su familia, sino para su pueblo en general, esa mujer llamada Rahab, amén, le creyó a Dios. Amén, amén. Porque los espías llegaron y entraron a Jericó y esa mujer pudo discernir que aquellos varones venían de parte del Dios vivo, el Dios que podía enjuiciar a su familia y a la nación. Y ella entendió y dijo, acuérdense cuando regresen por aquí de que aquí hay alguien para que me salven a mí y a mi familia. Amén. Preparó su generación. Amén. Una prostituta. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que si un borracho, una prostituta reacciona y dice, no, hay peligro, esto es serio, no solamente pienso en mí, están mis hijos, está mi papá, está mi mamá, está mi tío, no, tengo que hacer algo. Díganles, hermano, se puede hacer algo. Y hay que hacerlo. Quizás te menosprecien en las decisiones que hagas. Quizás papi y mami, sus niños, ay, mami o papi, con la misma cantaleta, con la misma cosa solamente de la Biblia. Nunca se canse de hablarle de Cristo a su hijo, aunque no le guste a su niño, háblele de Cristo. El Papa es usted mismo y yo mismo como padre, porque hay veces que necesitamos nosotros empaparnos de Cristo. Gloria. Aleluya. Pero las generaciones hay que prepararlas. ¿Cuántos de ustedes les gustaba ser corregidos en los tiempos de su niñez? No me voy a decir que le agradaba. Pero cuántas veces de una manera quizás impositiva su papá y su mamá lo vas a hacer o lo vas a hacer, punto. ¿Y qué le quedaba a usted y a mí? Hacerlo. Si no, prepare el lomito o las piernas que véngate para acá. Las rodillas. Y más si le caía a la vieja, ¿verdad? Toma y toma hasta con escoba, las chancletas y agarraba todo y bam, y bum, y bam. No, y el papá que eso era tres bien pegados, ay, pero era mejor que la mamá, ¿verdad? Porque era más suave. Pero nos gustaba o no nos gustaba, le hacíamos caso. En ese momento quizás queríamos arrancarle hasta peor, pero no podíamos, ¿verdad? Porque nos salía peor. Pero cuando crecimos, nuestra conciencia y nuestro estilo de vida y los tiempos que nos alcanzaron cuando ya maduramos nos trajeron atrás. Gracias a Dios por el viejo, la vieja, porque si no hubiera hecho aquello, quizás lo hizo un poco mal, pero lo hizo y me ayudó. Ahora le agradezco.
cuanto más el Padre Celestial advierte a sus hijos de que hay que cuidarse. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Preparando a nuestra generación. Noé lo hizo, Abraham lo hizo, Isaac lo hizo, Jacob lo hizo, José lo hizo, Moisés lo hizo, todos lo hicieron. Y esa mujer Rahab lo hizo. Guardó, pensó en sus generaciones. Y esa familia en Jericó fue salva. Amén. Cuando vinieron Señor. y les entregó en sus manos el Señor a los israelitas, toda esa nación. ¿Está comprendiendo, mis amados? Amén. Aleluya. Salmo 78, si usted quiere, en su casa lo puede leer todo el Salmo, porque es largo. Pero yo agarré 3 versículos. Salmo 78, versículos 5 al 8, leeremos. Usted lo puede comenzar desde el principio si quiere, pero quiero comenzar con esto. Y dice, ¿quién fue el que estableció el testimonio en Jacob si no se refiere a Dios? ¿Cuál era el testimonio que tenían que sustentar los israelitas en aquel tiempo? Era que se les había dado, ¿qué cosa? La ley. En otras palabras, a través de la ley era el testimonio en el cual ellos se iban a sustentar a través de una conducta que debía de llevarlos al conocimiento y sustento del testimonio de Dios. ¿Era a través de qué? De la ley. La ley les decía a través de Moisés la responsabilidad que tenían que hacer con respecto a qué, a lo que Dios demandaba. Si la hacían y la cumplían y la obraban, les iba bien. Si no lo hacían, les iba mal. Amén, amados. Por eso comenzamos, pero aquí hay un ejemplo de aquella generación de la cual nosotros tenemos que aprender algo. La nación de Israel fue llamada, fue rescatada, y aquí se refiere, note bien que no está hablando de Abraham como individuo y como familia, ni de Isaac tampoco como con su familia, ni de Jacob. Aquí este ejemplo del Salmo 78 se refiere al ejemplo del trato de la bondad de Dios con aquella generación, de aquella nación, descendencia de Jacob, de Isaac y de Abraham, la cual, a pesar de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto y de Faraón, fueron siempre, ¿qué cosa? Rebeldes. Estamos viviendo en tiempos donde el ser humano se está volviendo obstinado y rebelde, Amén. violento, malcriado, que no le importa nada los sistemas de leyes, ¿sí o no? Amén. ¿Qué pasó en ese tiempo? Dice, el Señor estableció testimonio en Jacob y puso, ¿qué cosa en Israel? Ley. Ley. La cual mandó a nuestros, ¿qué? Padres. ¿Por qué no me repites la partidita ahí? ¿Aquí? Los padres. El salmista está hablando, dice, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de guardar el testimonio y la palabra de Dios para nosotros mismos, en primer lugar somos, ¿qué cosa? Los padres. Pero en segundo lugar, se lo tenemos que pasar ¿a quién? A las generaciones venideras. Esa misma ley que sustenta y que nos lleva a la experiencia de conocer y sostener el carácter y el testimonio de Dios, esa misma ley nos prepara para enseñarle a las demás generaciones de que hay un Dios. Amén. De que hay un Dios al cual se debe de respetar, al cual se debe de amar, al cual se debe de servir, al cual se debe de honrar, alabar y adorar. Dice, la cual mandó a nuestros padres, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se la notificaran, para que se la enseñara, en otras palabras. Notificar es informar, dar a conocer, conversar, traspasar, para que se la notificaran ¿a quién? A sus hijos. Voy a volver a repetir. Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, la ley, mandó a los padres para que se las traspasaran a los hijos. ¿Cómo podemos preparar una generación? ¿Cómo? Cuando usted lucha como padre, ¿para quién lo hace?
pensando en usted mismo o pensando más que en usted mismo en sus generaciones? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo lo hace? Hermano, yo trabajo. Para los hijos. Trabajo no solamente porque tengo que mantenerme, sino que trabajo también porque tengo una esposa y tengo hijos que mantener. Ya ahora, gracias a Dios, están un poco creciditos, pero desde cuando nacen, ¿de quién dependen los muchachos? ¿De quién? Sino de un padre, ¿verdad? De un hombre, de un padre o de una madre, de una paternidad que se faja, pensando no solamente en él, sino en su responsabilidad y en su amor para con la familia que Dios le ha puesto en sus manos. ¿Me está comprendiendo? Amén. O sea que al final de las cuentas, los padres, nosotros no trabajamos para nosotros, sino que trabajamos para nuestros hijos. Amén, así es. Amén. Esa es la verdad. Es lo mismo Dios. Él es padre ¿para qué? Para mantenerse a sí mismo. No, Dios es padre porque tiene muchos hijos y quiere hacerle bien a sus hijos. Eso es lo que es la paternidad. En lo espiritual, así es. Y me encanta este testimonio. Pero mire lo que sigue, el versículo 6. Para que lo sepa, ¿qué cosa? Para que lo sepa, ¿qué cosa? Me ayuda a repetirlo. Para que lo sepa, ¿qué cosa? La generación venidera. Dígale a su hermano, hay que preparar nuestras generaciones. Dios está hablando, diga, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos, dice, que nacerán y los que se levantarán, también se lo cuenten a quién, se lo traspasen a quién, a sus hijos. Diga, Dios es un Dios de generación tras generación. Dios es un Dios. Sea bueno o sea malo el comportamiento de los padres, Dios va a visitar las generaciones. Amén. Versículo 7. A fin, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que pongan en Dios. Que pongan en Dios. ¿Por qué Dios puso una ley y se la dio a través de Moisés? Para los padres. Y para que los padres prepararan a quién? A los hijos. Y para que los hijos las traspasaran a las demás generaciones. ¿Con qué objetivo? Para que a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, el 8, y no sean como sus padres. Amén. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Levánteme la mano si usted está entendiendo estas cosas, por favor. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé si Dios le está hablando a través de esta escritura, pero yo creo que Dios sí está hablando. Pastor, y esto no solamente se refiere a los tiempos antiguos de la generación en Israel, allá en el desierto, cuando Dios luchó y casi lo destruye, porque varias ocasiones prácticamente decidió destruirlo. Gracias a Dios que en el tiempo de Moisés fue un gran intermediario, porque muchas veces Dios quiso consumirlos, destruirlos. ¿Sabe por qué? Por su corazón rebelde. Es algo muy importante que Dios da y da a conocer el motivo, el por cual expone una ley a través de su siervo, a través de la cual los padres deben de prepararse y luego preparar a las generaciones, los cuales deben de ¿qué cosa? Conocer y tener su confianza en ¿quién? En Dios. Pero también les dice, pero no sean como los que yo saqué de Egipto. Porque aquí Dios le está dando a la generación que ya está dentro de la tierra prometida, pero a esta nueva generación que está dentro de la tierra prometida y posesionada, amados hermanos, fueron rebeldes también. Pero Él les hace entender que aquellos que Él sacó de allá, todos quedaron postrados en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque nunca dispusieron sus corazones para atender sus mandamientos. Ni su espíritu se abrió, ni fue fiel para conocer a Dios. ¿Qué es lo que está pasando con los tiempos que estamos viviendo nosotros? Los padres debemos de preguntarnos si estamos haciendo lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios para preparar a nuestros hijos. Es muy buena pregunta. Los que ya no tenemos niños chiquiticos, quizás ni adolescentes, quizás ya se nos fueron, pero todavía como el hermano Máximo y Peter y algunos otros que ya somos abuelos, el hermano José, etc., podemos
¿podemos seguir obrando en nuestros nietos todavía? Amén. ¿Influenciando? Amén. Porque quizás el padre está fallando, pero el abuelo tiene más experiencia. Entonces le va a llamar la atención al padre. Mira, cuida al nieto. No me voy a meter directamente en mi nieto porque esta generación te pertenece a ti, pero te advierto que lo que tú estás haciendo no les va a hacer bien a mi nieto. Pues hay que enseñarle al padre y, si es posible, al nieto también. Pero la obra tiene que continuar. Amén. Amén. Porque la generación hay que prepararlas. Así es, amén. La pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros de acuerdo a lo que Dios nos demanda para preparar nuestras generaciones en los días que nos están aconteciendo? ¿Estamos haciendo lo suficiente para preparar la mente y el corazón de nuestros hijos en los tiempos difíciles que estamos viviendo en la venida de Cristo? Esa respuesta usted la sabe, pero yo se la dejo en su corazón. ¿Está comprendiendo lo que Dios nos está hablando en esta hora? Gloria a Dios. Esto, mire, usted puede leer todo este salmo en su casa y se va a quedar asustado. Porque Dios es bondadoso, lleno de paciencia, de misericordia. Se convierte en el amparo, en la fortaleza, en el libertador de Dios. Y quiere hacerle bien. Y lo que encuentra en esas generaciones son generaciones, dice, contumaz y rebelde, que nunca dispusieron su corazón. Dígale a su hermano, ese espíritu contumaz y rebelde hoy está prevaleciendo. Y hay muchos padres que no están preparando las generaciones para Dios, sino se las están preparando y poniéndola en bandejas de plata. ¿A quién? Al diablo, al mundo y al pecado. Listos para la destrucción final. Cuidado. Porque aparte de Dios hay otro que destruye y no perdona a nadie. Y no solamente piensa en uno, no, piensa en generaciones también para poderlas destruir. Y se llama el diablo, el mundo y el pecado, que entorpece la obra de Dios, que cierra el entendimiento de muchos padres que se están desviando del orden de gobierno de Dios y no están anunciando las buenas nuevas de salvación, ni el reino de Dios lo están dando como herencia en los corazones de los hijos. Dile a su hermano, hay que preparar una generación. Hay que preparar Pero para Dios. Para Dios. Porque lo contrario, si no se prepara para Dios, ay no, pastor, yo hago las cosas como se me venga en gana. Ni para Dios ni para el diablo. No, no vale eso. Si tú y yo no le preparamos y no le anunciamos y no le advertimos y no preparamos a nuestras generaciones de que hay un Dios bueno y verdadero que puede hacerle bien, hermanos, si no las preparamos, se las estamos preparando para el otro. Y punto. Nosotros mismos podemos ser engañados. Y si usted y yo como padres somos engañados, sin lugar a dudas, la siguiente generación va a ser engañada también. Y en el engaño, y a través del engaño, ¿cuál es el propósito del enemigo? Díganos, hermano, simplemente destruir, matar, hurtar, hacer mal. Díganos, hermano, no seamos como esta generación que nos presenta la palabra de Dios en el Salmo 78. ¿Lidió el Señor con la generación de Israel? ¿Con los padres en primer lugar? ¿Acaso no les dio usando a Moisés la ley a los padres? ¿Para qué? Para que por ella lo conocieran, le temieran, lo adoraran, lo respetaran, pero también para que prepararan las generaciones venideras. ¿Está hablando el Señor? Sí. Léalo en su casa todo este salmo si quiere y nunca se le olvide estos 4 versículos. Segundo, Mateo 16, 1 al 4. Estamos hablando de Salmo 78, 5 al 8, la bondad de Dios. Segundo, Mateo 16, 1 al 4. Pidiendo señal. ¿Sabe que hay alguna gente, verdad, que le habla de Cristo? Y mucha gente está anhelosa de querer que se le compruebe por señal si realmente existe o no existe Dios. Probablemente usted se puede ver con su hijo confrontando, que quizás le diga, mira hijo, Dios existe, Dios es real, Dios es bueno, etcétera, etcétera.
pero quizás se encuentre en que su hijo le dé una respuesta. ¿Cómo me lo puedes comprobar? Dame una señal. ¿Sabe por qué? Porque quizás en la escuela, en el college o en la universidad hay una influencia de un anuncio, de una doctrina, de una enseñanza que niega la existencia y la realidad de Dios. Y lo están recibiendo como formación. El diablo es astuto. Y trabaja muchas veces en la manera en que menos nosotros pensamos. Si usted y yo como padres no nos preparamos y nos advertimos nosotros mismos por esta palabra, no vamos a poder preparar ni advertirle a nuestros niños lo que hay afuera. Amén. Muy lindo puede hablar el maestro de la universidad, muy precioso y de muy buena oratoria puede ser en la high school, en la elemental o en cualquier aspecto, pero solamente hay una doctrina que prepara el espíritu, la mente y el corazón y a una generación para que no se pierda, y es la doctrina de los santos mandamientos de Dios. Es su palabra, es el evangelio de Dios, son las buenas nuevas de salvación. No hay otra enseñanza que nos prepara para el más allá. Los que nos puedan estar viendo en internet, yo espero que esta palabra sea recibida con todo tu corazón, y más si eres padre. Bendito Dios. Amados hermanos, son tiempos serios, de verdad se lo digo. Yo todavía me siento con mis muchachos, 23 y la otra casi 26 años. Pastor, no, yo me siento. Y hay veces que les digo, déjenme ahí un momentito, vamos a tener una reunión familiar. Y ellos dicen, no, yo no fui, bromeando. No, no se preocupe, que queremos tocar un tema que me interesa comentarlo y dárselos a conocer a ustedes. Y les pongo ya las cartas en la mesa. Pero ellos me escuchan. El día de mañana, cuando ellos se vayan, porque se van a ir, se van a casar, no pueden decir de que el hermano Cabrera, ese padre o ese esposo, no les preparó y no les dijo que hay un Dios verdadero, cómo trabajaba y qué es lo que esperaba de mí y de ellos. Porque yo soy responsable de enseñárselo. Amén. En casa, en el hogar. Dígale a su hermano, hay que sentarse con los muchachos en la casa. Amén. Hay que hablar con ellos. Y hay que hablar de Cristo, hay que hablar de Dios. ¿Sabe una cosa que me encanta de los judíos? Quizás estén errados en muchas cositas, pero tradicionalmente ellos nunca dejan de enseñar la Torah a sus generaciones. No lo dejan, porque ese es el principio de ellos. Y esa Torah, quizás equivocada, mal interpretada, o lo que sea, o a su manera, pero se le enseñan, y es lo que prepara a ese joven que desde los 13 años lo convierten y lo declaran ya como una persona adulta y le dan responsabilidades y como una herencia. La primera herencia, ¿por qué lo declaran adulto? Es porque ya le han enseñado la Torah. Y ahora puede obtener la herencia, puede empezar a disfrutar y lo hacen responsable. Amén. Usted y yo no podemos hacer responsable a nuestros niños si antes no le enseñamos. Así es. Si no le somos de testimonio y de modelo. Y hay que preparar una generación. Vuelvo a repetir, hoy más que nunca hay que preparar nuestras generaciones. Amén, amén. Así es. Gloria a Dios. Estamos en los tiempos difíciles. Muchos jóvenes están perdiendo su vida en la rebelión, en la desobediencia, en la droga, en la esclavitud, en el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjeme decirle, para que un hijo se pierda en este aspecto, tuvo que haber un efecto positivo o negativo de un ambiente que se desarrolló, se inició en la familia. En otras palabras, que tuvieron que participar, ¿quiénes? Los padres. Pastores, ya culpando a los padres. No estoy culpándolos. Yo no estoy para enjuiciar ni culpar a ningún padre, sino para enseñarle a los padres. Porque yo también soy padre. Bendito Dios. Y tengo una responsabilidad con los jóvenes, con mis muchachos que Dios me ha dado. Bendito sea mi Dios y su Dios, que quizás mi padre terrenal no influyó mucho en el evangelio conmigo, pero jamás me voy a olvidar de un hombre sencillo, un campesino llamado José Medina, que en aquella aldea en la costa norte de Honduras, en un departamento llamado Colón, en una pequeña aldea,
aunque él no me engendró como padre terrenal biológicamente, ese hombre llamado José Medina, que quizás ya está con el Señor, o no sé si estará viejito y vivo todavía, no lo sé. Pero una cosa sí sé, y Dios y el Espíritu Santo y mi conciencia es testigo de que ese hombre fue el padre espiritual que Dios utilizó para que la semilla del Evangelio penetrara en mi corazón a la edad de 6, 7, 8 años en aquella aldea. Y jamás esa semilla ha dejado de producir. Aunque el que me engendró no me influyó mucho, pero Dios utilizó a otro allá, esa pequeña edad, para que el Evangelio penetrara en mi vida y me preparara a mí, y luego esa misma semilla del Evangelio preparara a mis generaciones. Amén. Y en la cual sirvo a mi Dios. Oh, gloria. Gloria a Dios. ¿Está comprendiendo? Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Y Dios quiere ayudarte y ayudarme, ayudarnos a preparar a nuestros jóvenes, porque nosotros ya hemos madurado un poco y quizás tenemos que ir pensando en que los tiempos de nosotros se van a acabar. Si el Señor no viene todavía, tarde o temprano nosotros vamos a pasar, pero ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Bendito Dios. Aleluya. Mire lo que sucedió en este aspecto. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué cosa? Porque para eso es que el diablo los utilizaba en aquel tiempo como religiosos. Y le pidieron que le mostrase ¿qué cosa? Señal del cielo. Lo leemos hasta el final. Versículo 2. Mas él respondiendo, Jesús les dijo: cuando anochece, ustedes dicen, va a haber buen tiempo, porque el cielo tiene ¿qué cosa? Arreboles, esas cositas bonitas, ¿verdad? Que no son tiempos de lluvia, no son los nubarrones oscuros, no, sino que son como esos dibujitos que Dios hace en el cielo, ¿verdad? Con las nubecitas. Va a ser buen tiempo. Versículo 3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado, o sea, oscuro, lo que sea. Va a haber lluvia. O sea, saben discernir los tiempos, ¿verdad? Por lo menos el tiempo en cuanto a la lluvia. Pero él les dice, conociendo la intención y los pensamientos de su corazón para amar, porque venían a hacerle la pregunta, pero y la demanda de la señal, ¿para qué? Para tentarle. Pero como ella los conocía por dentro, le dice: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, ¿verdad que sí? Cuando va a llover o cuando no va a llover. Mas las señales de los tiempos, ustedes no las pueden discernir. ¿Saben que hay muchos padres que no están aprendiendo a discernir los tiempos? No sé si estoy dando a entender esto. Y no quiero decir hipócrita ni a usted, ni a mí, ni a nadie, sino que tenemos una generación de padres, y no me refiero tanto a usted porque usted está siendo enseñado. Hay una generación de padres en el mundo que pueden saber distinguir entre los tiempos, y más ahora que todos los días están los hombres, ¿verdad? Que anuncian qué cosa, todo lo que va a acontecer. Va a llover, va a ser frío, va a haber un huracán, todo lo anuncian anticipadamente. O sea que es mucho más fácil ahora entender estas cosas. Pero hay una cosa, hay una generación de padres que no saben distinguir que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Y todavía no están distinguiendo que ya la señal más grande y perfecta para saber de que Dios está llamando ya sucedió, y es que Cristo ya fue colgado y crucificado en la cruz del Calvario. Ya no hay pretexto, solo nos queda anunciar de que Cristo ya murió en la cruz del Calvario, y que por cuya justicia y sacrificio y por su sangre podemos ser advertidos, podemos ser salvos, y en esa gracia salvadora podemos preparar la generación venidera, porque es la única manera de conocer a Dios, es en el nuevo nacimiento, es en la gracia de Dios, cuando nos entregamos a Él y nos arrepentimos de verdad. Amén. No hay otra manera de preparar las generaciones. Si un padre no se arrepiente y no reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no va a poder preparar a sus generaciones venideras. Amén. Nunca. Porque no va a poder discernir. La palabra discernir se refiere a lo espiritual, a lo sobrenatural. Gloria a Dios. Sea de lo que venga del bien o de lo que venga del mal. Por eso Jesús les dijo hipócritas. Versículo 4.
Lo tenemos hasta el 5, creo, Pascualito, ¿verdad? Hasta el 4. La generación mala y adúltera. ¿En qué clase de generación nos ha tocado vivir a nosotros? La misma. ¿Cree usted que lo que hacía en aquel tiempo con Jesús lo estamos viviendo hoy en tiempo igual? Amén. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. En Mateo capítulo 26 habla, ¿verdad? Y les explica un poco más la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Que Jonás, cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Quizás, como dicen, a patada limpia, porque Dios de todas maneras lo acorraló, porque él no quería hacer la voluntad de Dios, pero lo llamó. Quiso escapar, usted sabe que quiso escapar, ¿verdad? Pero Dios lo acorraló con una tempestad. Al final, cuando se había acorralado, desistió y dijo, no, yo soy el culpable aquí, arrójenme al mar. Era caprichoso el profeta, pero de todas maneras, con capricho o sin capricho, Dios lo usó. ¿Para qué? Para advertirle a una generación de los ninivitas de que iba a venir un juicio. Y él solamente anunció: ninivitas, arrepiéntase porque viene el juicio de parte de Dios. Eso fue lo único que no, y después se fue allá afuera para ver qué sucedía. Pero hermano, esa gente ninivita que era malvada y era perversa y una generación depravada, se arrepintió. Amén. Así es. Y el rey mandó a que todo el mundo se arrepintiera, orara y se metiera en ayuno, hasta los perros y los gatos, los animales, y todo el mundo se arrepintió, aquella generación, porque un hombre anunció la verdad de Dios. Amén. Aunque al profeta no le gustó, pero Dios logró su cometido, porque Dios es grande en paciencia, en generosidad, y Él no quiere que nadie se pierda. Así es, amén. Pero como el profeta estuvo 3 días en el vientre del pez, que era la señal, eso significaba que al tercer día lo arrojó. Prácticamente Jonás pasó en el proceso del entierro, de la tumba y de la resurrección, porque eso es lo que representa. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Y esa era una señal. Por eso les dijo esto: no van a tener otra señal más que la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era? De que él iba a morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día iba a resucitar como el verdadero Mesías. Amén. En el cual el hombre podía tener la oportunidad de ser salvo. Quizás tus hijos digan: yo no creo en la venida de Cristo y no sé si Dios existe. Háblale a tus hijos. Háblale a tus hijos de Cristo. Si tú le has creído y le temes a Dios de verdad, háblales de Cristo a esa generación. Y si no quieren entender, entonces, Señor, dile: Señor, yo estoy haciendo mi trabajo, pero los hijos, el diablo no me los va a arrebatar. El mundo no me los va a destruir. El pecado no los va a engañar. Señor, protégelos, guárdalos, y en su debido momento y tiempo convéncelos para que sean salvos. Amén. Pero mientras tanto, ayúdame para hacer la obra que me corresponde como padre y preparar esta generación. Porque yo sí creo que tú eres real. Amén. Y que ya veniste, te hiciste humano, sufriste en la cruz del Calvario, fuiste enterrado, sepultado, pero resucitaste, y ahora estás a la diestra del Padre. Y yo creo más que eso, que intercedes por nosotros, y que también pronto vienes como Rey glorioso para llevar a un pueblo que supo sostener el testimonio y la grandeza y las maravillas de un Dios, pero que también pudo pasárselas a sus generaciones para que no se perdieran. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Esto es importante, mis amados. Amén. Aleluya. Tercero, pidiendo señal. Dígale a Dios, hermano, la señal ya está dada. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Simplemente lo que queda es anunciar la buena nueva. Tercero, el mundo de hoy. Y aquí solamente lo voy a leer, pero usted puede leer en su casa. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, creo que hasta el 5 tenemos ahí. Lo leemos rápido. Pablo le enseña y le advierte a Timoteo y a la iglesia de aquel tiempo, le dice: también debes de saber esto. Dígales, hermano, también debemos de saber esto. Vamos, dígales, hermano. También debemos de saber esto.
Dígale a su hermano, levanta los oídos espirituales, abre tu corazón y tu espíritu. Dígale a su hermano, no seamos como los israelitas de antaño, que no dispusieron su corazón ¿para qué? Para temer a Dios, para conocerlo y poner su confianza en ellos y no advertirle a la generación venidera. ¿Aló? Amén. Amén. También debe de saber esto, que en los postreros días, ¿y cuáles son esos días que se refiere el apóstol? ¿El de hoy? ¿Cuál quiere usted? Día de Los hoy. hermanos. Actual. Actuales, digan, actuales. Actuales. Actuales, hoy. Vendrán tiempos. ¿Qué clase de tiempo estamos viviendo? Horrible. Terrible, horrible. ¿Qué es lo que no se ve en este mundo de hoy? ¿Qué es lo que no está aconteciendo de injusticia, de perversión, de maldad, de violencia, de asesinato, de extorsión, de robo, etcétera? ¿Qué es lo que no está aconteciendo en el planeta hoy? Santo. Podemos mencionarlo y encerrarlo como tiempos y días peligrosos. Amén. Versículo 2. Porque habrá hombres, y ahí está la lista, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Siga la lista hasta el 5, vamos a leer. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, les gusta más lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites del pecado y de la maldad más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Amén. No solamente el Señor nos manda a prepararnos nosotros y a nuestros hijos en los tiempos en que nos han acontecido, sino que también nos está advirtiendo de la generación mala que nos rodea a nosotros hoy. El hermano José hablaba y decía, ¿verdad?, de lo que enseñábamos, de la responsabilidad de nosotros los varones como esposos y como padres de orar. Sí, hay que orar, mis amados. Hay que clamar a nuestro Dios y que el Señor tenga misericordia y nos ayude para prepararnos y preparar a nuestros niños. Amén. Hay que orar. Amén. Hay que buscar del Señor. Hay que estar en comunión con su palabra, con el Espíritu de Dios. Dele tiempo al Señor. Amén. Se lo suplico, se lo digo y se lo advierto como hermano y como hijo de Dios. Hasta el 5. El mundo de hoy, el mundo humano perverso y maligno, está en la lista ahí. Y estamos en esos tiempos peligrosos y malos. Y termino aquí con esto. Filipenses 2, del 12 al 16. Dígale a su hermano, hoy, dígale a su hermano, hoy, aunque sean los tiempos postreros y sean difíciles, podemos ser de instrumentos en las manos del Señor. Podemos ser luminares en el mundo que está lleno de oscuridad, comenzando en el hogar, con nuestros niños. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. Por tanto, dice el apóstol, amados míos, como siempre han obedecido, dígale a su hermano, hay que aprender a obedecer. Y la verdadera obediencia primeramente es para Dios. Y la verdadera obediencia, que debe ser pura y de corazón, no es cuando el cliente está ahí al que hay que responderle por el deber que hay que hacer. No, sino cuando no está el jefe, es cuando más obedientes debemos de ser. Algunos lo hacen solamente cuando está el que le corresponde y al que le tienen que dar cuenta al frente, es que dicen, lo van a hacer, pero es una obediencia de apariencia. Dígale, cuidado. Porque aquí el apóstol está hablando a hijos, dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, y me gusta eso, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dígale, verdadera obediencia. Ocúpense en qué.
en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy más que nunca Dios está hablando. Si tú eres salvo de verdad, papi y mami, guarda tu salvación con temor y temblor, porque es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Y hay que pasársela, hay que darle herencia de fe, de amor, de constancia y de la palabra, aleluya, de Dios a los hijos. Si Dios te ha salvado con propósito. Salvó a Noé, amados hermanos, para condenar al mundo en aquel tiempo que no le quiso creer, pero por su fe lo condenó porque él sí le creyó a Dios. Preparó el arca y se salvó él y su familia. Gloria. 13. Porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Díganle, hermanos, solamente es de disponerse. Habrán cosas en las cuales tú quieras lograr y no las vas a poder. No, Dios lo va a hacer por ti. Amén. Solamente lo que Él te pide es que dispongas tu corazón. De ahí Él lo produce adentro. Amén. Aún hasta para hacer la voluntad de Dios. No es porque a ti y a mí nos guste o lo iniciamos y querramos hacerlo. No, no. Dios lo produce. Me encanta. Porque prácticamente lo que nosotros somos y lo que Dios ha comenzado es que Dios lo hace, lo inicia, lo procesa y lo perfecciona. Es Dios. Amén. No nosotros mismos. Hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación. Estoy hablando preparando nuestra generación. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. ¿Hasta qué versículo tenemos? 16. Agárrense. La palabra así es aprieten, péguense, afírmense, no se suelten. Eso quiere decir asidos, arrancados, así bien pegados, afirmados. Nada me va a detener. Me puedes arrancar en pedazos, pero no lo voy a soltar. Eso quiere decir la palabra asidos. ¿De la palabra de qué? De vida. ¿Quién es la palabra de vida? En Cristo Jesús. No hay otra. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Amén. Y lo que Jesús les había dicho a ellos y a los que les rodeaban fue fuerte. Amén. Pero el apóstol Pedro pudo discernir y decir, no. Di lo que tú nos digas y será muy duro lo que tú nos digas. Pero ¿a qué otra fuente vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de verdad, de justicia, que nos prepara. Amén. ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a encontrar? Si no solamente en ti vida y vida en abundancia, lo demás es pura muerte. Podredumbre. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amados hermanos, una cosa le pido al Señor, que el día que yo me presente delante de Él, yo no salga avergonzado, ni mucho menos avergonzado de no haber predicado el Evangelio de verdad a una generación que son ustedes. Amén. Amén. Me gozo para predicar y enseñar. Y agradezco al Señor. Hay veces mi hijo ahorita me dice, papi, usted con mi mami, pues nosotros tenemos que seguir estudiando y vamos a lograr grandes cosas, pero es bueno que usted se concentre más en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Mi hijo me lo dice. Amén. ¿Sabe qué? Esas palabras me alientan porque vienen de un hijo que entiende la responsabilidad de su padre. Él me lo dice. Hagan lo que tengan que hacer, que Dios los ha llamado, háganlo, síganlo haciendo. Por eso yo bendigo a mi muchacho, a mi muchacha. Y le digo, Señor, gracias por cuidarlos y gracias por entrar en sus corazones y prepararlos, porque yo no lo puedo hacer, pero intento hacer lo mejor posible y trato de ser de ejemplo y administrar la gracia de Dios y la paternidad que Dios me ha dado. Es lo único que hago. Amén. Podemos preparar nuestras generaciones Amén. y ser luminares en el mundo, ¿verdad? En una generación maligna y perversa que se pierde en las tinieblas. Tú y yo podemos afectarlo de una manera positiva y glorificar al Señor. Amén. Gracias, Señor. Tomados, afirmados de la palabra de vida, para que cuando Él venga
para cuando Él venga. Como dice ahí, entender que no hemos corrido, ni trabajado, ni servido, ni creído, ni obedecido en vano. Amén. Al que le creímos, le obedecimos, le amamos y le servimos, es fiel, es verdadero, es real. Amén. Y le recompensa. Póngase en pie. Aleluya, póngase en pie y gócese, días, hermano.